Hola, buenos días, Azul. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan en estos instantes. Yo, una mamá de 38 años, me he visto en la obligación de hacer este montaje, sobre todo para el señor Gregorio, por su gran dedicación y también para que las personas vean qué está sucediendo en nuestro planeta Tierra, para que todo el mundo vea y sepa la verdad de nuestra sociedad de hoy, de este siglo XXI. A continuación, les voy a presentar a Gregorio J. Placeres, químico licenciado y el mundo real que no nos enseñan, ni en casa ni en el colegio. Algunos tienen la capacidad de ver debajo del agua. Veamos, pues. Bueno, pues esta es la lámina del anuncio del día 2 de abril, el Día Mundial del Autismo. He querido comenzar por esta lámina porque es el anuncio del Día del Autismo, un día al año, pero como podéis apreciar, no celebramos que el autismo se debe aceptar, porque para nosotros celebramos el día que se puede curar. Y más adelante os contaré por qué. El día 2 de abril celebramos que es el autismo y es evitable, tratable y curable, pese a quien le pese. El mundo lo va a saber. Es importante saber que no podemos obligar a nadie a ver aquello para lo que aún no está preparado. ¿Estamos claros? Sigamos. Pues este es el lazo del autismo, el lazo de Sinfo Autism. Y pues si os podéis observar es todo un puzzle con colorines, pues bueno, pues que el autismo realmente pues no... Cada niño es un mundo, ¿no? Entonces este es el símbolo de Sinfo Autism y como podéis apreciar abajo pone el autismo es recuperable. Y yo me pregunto, ¿hay personas que no lo ven? Mi primer contacto con el autismo. Yo os voy a contar un poquito mi historia, porque bueno, me veo en la obligación de hacerlo también, ¿no? Y aparte, bueno, pues es algo que yo le debo al señor Gregorio, vamos a decir. Pues la cosa fue que en la guardería pues nos advirtieron que el niño pues no escuchaba bien, lo llamaba si no se giraba, no atendía, no hacía contacto visual. Y yo de esto también me di cuenta, ¿no? Porque yo lo dejaba en la guardería, pasaba por delante, yo lo llamaba y mi hijo no contestaba, ¿no? El caso es que, bueno, pues como dijeron, bueno, vamos a ver si puede ser que pues tenga problemas de oído y tal. Bueno, entonces le hicieron las pruebas de oído, una prueba absurda porque era una prueba para adultos, porque bueno, pues con 2 añitos que tenía para entonces, pues lo tomaba como un juego, ¿no? Y realmente pues no estaba por hacer la prueba, ¿no? El caso es que el chico que diagnosticaba para las pruebas de oído se permitió el lujo pues de decir creo que es autista. Pues imaginaros a mí pues con 2 añitos que te digan esto pues de tu hijo, ¿no? Pues la verdad es que no lo aceptas muy bien. Y más de esa manera, ¿no? Entonces lo diagnosticaron a los 2 años, fueron muy rápidos, la verdad. Y bueno, lo que nosotros nos dimos cuenta a primera vista era que perdía sus habilidades, o sea, todo lo que había aprendido pues parecía no volverlo a decir, decía adiós, decía hola, decía agua, decía tata, decía papa, pues decía bastantes cosas. Y una de las cosas era pues que miraba hacia el lado, ¿no? Miraba hacia el lado como si, no sé, hacia el lado hacia arriba, hacia el lado hacia abajo, a izquierda y a derecha, no sé, unas muecas de cara muy raras. Entonces yo decía, pues vamos a seguir viendo, ¿no? Pero esto es muy raro. Daba vueltas a todo, está claro que daba vueltas a todo, daba todo lo que giraba era su afán, ¿no? Y girar, y girar, y girar, y girar. La verdad es que dejó de hablar y pues se convirtió en un ser totalmente ausente, ¿no?
pues sin contacto visual lo llamaba así, miraba al cielo, miraba al suelo. Y bueno, a mí me decían, bueno, es que tienes un niño que es muy bueno. Y yo decía, bueno, sí es muy bueno, pero no hace como su hermana, ¿no? Entonces cuando estuvimos con la doctora, con la de neuróloga, pues yo le dije esto, ¿qué podemos hacer por él, no? Entonces me dijeron que no tenía cura, que era genético y otros factores, pero que no lo saben, que no sabían, no sabían. Entonces imaginaros que un doctor te diga esto, ¿no? Entonces es un poquito fuerte, la verdad, porque piensas, bueno, mi hijo es normal, pero es que oigo, o sea, de primeras así ya ha cambiado su ser que llevaba dentro. La personita con que se reía un montón y sí se reía, pero bueno, tenía sus momentos. No era la misma personita que había nacido, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, para mí, los síntomas del autismo que en ese momento mi hijo tenía es que chirriaba dientes, escupía, balbuceaba, la tripa siempre estaba muy hinchada, miraba hacia el lado, como ya os he comentado, se reía solo, bastantes veces, no mucho, pero sí, se reía solo. Ojeras eran increíbles las ojeras que tenía, ¿no? Y gritaba, sin saber por qué, ¡ah! De repente gritaba. Se revolvía por la noche, sobre todo al principio no quería acostarse y no quería acostarse. No quería acostarse. Y bueno, jugando agredía, ahora lo hace menos, os contaré por qué. Se agrede al mismo, porque, bueno, abajo de la lámina ahora os contaré. El aleteo, él no tuvo mucho aleteo, sí que hay niños que aletean mucho, y hiperactivo era, bueno, tenía sus momentos de hiperactividad, era muy, 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 muy hiperactivo o muy, 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 muy tranquilo, sobre todo al principio era muy, 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 muy tranquilo, ¿no? O sea, como si fuera un zombie, ¿no? Y pues no tenía comunicación cero, todo lo arreglaba con rabietas, si no tenía algo se tiraba al suelo y se daba en la cabeza, unos berrinches y palataleaba, bueno, y había que dárselo, ¿no? No tenía imaginación porque apilaba juguetes para arriba o en línea y daba vueltas, ¿no? Sobre todo daba vueltas a todo y también abría y cerraba cajones. Eso es lo que hacía y las puertas también, ¿no? Y pum pum, unos golpes y unos... Bueno, el caso es que con todo esto mi hijo ha llegado a golpearse en el suelo. Yo el AT que os he dicho que hizo un 87, pero vete tú a saber antes del 87 qué ATEC tenía mi hijo, ¿no? Porque para darse esos golpes que se daban en la cabeza yo digo que más de 100 tenía, ¿no? Entonces, bueno. Seguidamente yo, pues claro, con todo esto, ¿no? Pues cogí una depresión, ¿no? Yo tuve problemas personales, pero sobre todo fue la depresión de mi hijo, ¿no? A causa del autismo, ¿no? Y la verdad es que yo, pues no dormía por las noches, cada vez menos, hasta que dejé de dormir. Entonces sudaba frío y un sudor frío, bueno, que lo he visto muy oscuro, ¿no? Entonces no paraba de pensar, no sabía qué hacer, no sabía ni hacer de comer, o sea, y tenía un hambre atroz. Con todo esto quiero decir que las cosas importantes, pues se me olvidaban, como los números. Tuve que empezar desde cero, ¿no? Porque estaba totalmente bloqueada. Sobre todo es que era que tenía miedo a enfrentarme a la enfermedad de mi hijo, ¿no? Porque bueno, aquí pongo enfermedad, a la enfermedad, enfermedad. Pero no, en realidad, bueno, hay un fallo, pero es que yo tuve que curarme, entonces tuve que sanarme, ¿no? Porque bueno, el no dormir para una persona es muy, muy duro. No se lo recomiendo a nadie, hay que dormir, por favor.
Y, y bueno, pues después de todo esto yo volví en febrero del 2016, ¿no? Y en junio, pues yo me vi más fuerte, porque bueno, ya volví, pero yo no estaba fuerte para nada, ¿no? O sea, yo tuve que empezar desde cero, cero, cerísimo, ¿no? Y la verdad es que fue súper duro, ¿no? Y, y bueno, los resultados, después de haber vuelto y realmente ver los resultados del diagnóstico de mi hijo, porque yo de todo esto no había visto nada, porque yo me fui, lo diagnosticaron, pero el papelito pues no lo tenía en mano, ¿no? Era el padre más bien que se ocupó de, pues de hacerlo, ¿no? El diagnóstico, perdón. El caso es que el autismo, ¿vale? Ponía que el cromosoma genético, pues que no estaba afectado, que era normal. El síndrome de Asperger, pues nada, todo normal. El síndrome desintegrativo de la niñez, pues normal. No hay carga genética, ¿no? Entonces yo veo este papel y me digo a mí misma, si todo es normal, ¿por qué mi hijo no es como los demás? No nace como los demás, quiero decir, porque yo he visto a mi hijo socializar con otros niños y mi hijo no era como los demás. Entonces, si el diagnóstico de la neuróloga me dice que mi hijo es normal y yo veo que no es normal, aparte os digo también que he estado trabajando con niños, he sido animadora y he trabajado con niños de la edad de mi hijo y yo veía que mi hijo no era como los demás. Aparte tengo una niña de 7 años y bueno, has visto crecer a la primera, el segundo, pues te dices a ti misma algo no va bien, ¿no? Y efectivamente que algo